Lamento por la destrucción de Jerusalén. Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad. Han profanado tu santo templo. Redujeron a Jerusalén a escombros. Dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos. La carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén. Y no hubo quien los enterrase. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen, y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob, y su morada han asolado. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. Y líbranos, y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Porque dirán las gentes, ¿dónde está su Dios? Sea notoria en las gentes, delante de nuestros ojos, la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Llegue delante de ti el gemido de los presos. Conforme a la grandeza de tu brazo preserva a los sentenciados a muerte, y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos, de su infamia, con que te han deshonrado, oh Jehová. Y nosotros, pueblo tuyo, y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Señor, ten misericordia de tu pueblo. El Salmo 79 es una oración profunda y dolorosa, nacida del quebranto del pueblo de Israel después de haber sufrido la devastación de Jerusalén. Es un clamor que surge desde las ruinas, una súplica desde la angustia, un grito que brota del alma cuando todo parece perdido. El salmista Asaf levanta su voz no solo para lamentar, sino para interceder, reconociendo que la misericordia de Dios es la única esperanza para un pueblo caído. Este salmo nos enseña a mirar más allá de la desolación, a encontrar en medio de la crisis una puerta hacia el arrepentimiento y la restauración. Y hoy, como Iglesia del Señor, este mensaje sigue siendo urgente. Necesitamos volver a clamar a Dios por misericordia, necesitamos reconocer nuestras faltas y suplicar que Él sane nuestra tierra. El salmo comienza diciendo, «Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad. Han contaminado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a ruinas. Dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves del cielo, la carne de tus santos a las bestias de la tierra». Estas palabras son el retrato de un pueblo que ha visto cómo su gloria se ha desvanecido. Aquello que era sagrado, el templo de Dios, ha sido profanado. Aquello que era señal de bendición, la ciudad santa, ha sido destruido. Pero lo más doloroso es que el salmista entiende que todo esto no ha ocurrido por casualidad, sino como consecuencia del pecado del pueblo. No hay juicio sin causa. Cuando el pecado se multiplica, la gloria se retira. Cuando la idolatría invade los corazones, la presencia de Dios se aleja. Así también ocurre con nosotros cuando permitimos que el pecado contamine el templo que somos nosotros mismos. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo, pero muchas veces ese templo está profanado por la indiferencia espiritual, por la falta de oración, por la tibieza, por la mundanalidad que se filtra en la vida del creyente. Así como Jerusalén quedó en ruinas por causa del alejamiento de Dios, muchos cristianos hoy viven una vida espiritual en ruinas porque han descuidado su comunión con el Señor. No se trata de enemigos externos, sino de batallas internas. No se trata de ejércitos que destruyen muros, sino de pasiones que destruyen almas. El salmista dice, «Hemos sido oprobio a nuestros vecinos, escarnio y burla de los que están en nuestros alrededores». Cuando el pueblo de Dios cae, el mundo se burla. Cuando la iglesia pierde su testimonio, los incrédulos señalan. Y eso duele, porque la iglesia fue llamada a ser luz, no motivo de escarnio. Pero a veces Dios permite que lleguemos a ese punto para quebrar nuestro orgullo, para que entendamos que sin Él no somos nada. Israel había confiado más en su poder militar que en el Dios de los ejércitos. Había confiado más en sus tradiciones que en la presencia viva del Señor.
Y así también muchos creyentes confían más en sus fuerzas, en su sabiduría, en sus recursos, y olvidan que la victoria proviene del cielo. En el verso 5, el salmista clama: ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Esta pregunta no es de rebeldía, sino de desesperación. Es el clamor del alma que reconoce su culpa pero busca misericordia. Hay momentos en los que sentimos que el cielo está cerrado, que las oraciones no suben, que Dios guarda silencio. Pero aún en el silencio, Él sigue siendo Dios. Su enojo no es castigo sin propósito. Su disciplina siempre apunta a la restauración. Dios permite el dolor para despertar el arrepentimiento. No hay verdadera conversión sin quebranto, no hay restauración sin lágrimas, no hay resurrección sin cruz. Por eso, Asaf suplica: no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. ¡Qué hermosa oración! Es la voz de alguien que ya no busca justificar sus errores, sino que se humilla ante Dios. El salmista no pide explicaciones, pide misericordia. Y eso es lo que debemos hacer nosotros: dejar de justificarnos, dejar de culpar a otros, y reconocer que necesitamos urgentemente el perdón del Señor. El orgullo espiritual es el mayor obstáculo para la gracia. Pero cuando el pueblo se humilla, la misericordia se derrama. La iglesia necesita volver a orar como Asaf: Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado. Hemos pecado al abandonar la oración, al enfriar el amor, al perder la pasión por las almas, al dejar que la comodidad del mundo nos adormezca. Hemos pecado al dividirnos por causas menores, al preferir el entretenimiento antes que la presencia, al vivir una fe superficial. El pueblo de Dios necesita un nuevo derramamiento del Espíritu, una nueva visitación divina, un despertar que solo viene cuando el corazón se rinde completamente ante el Señor. El verso 9 dice: Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos, y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Este versículo es la clave del Salmo. Asaf no apela a sus méritos, sino al nombre de Dios. La salvación no se basa en lo que somos, sino en quién es Él. No pedimos perdón porque lo merezcamos, sino porque su nombre es santo y misericordioso. Ese es el mismo principio del Evangelio. Somos perdonados por amor de su nombre, porque Cristo derramó su sangre por nosotros. En Cristo encontramos el cumplimiento de esta oración. Él es nuestra ayuda, nuestro libertador, nuestro perdón. Cuando el salmista dice por amor de tu nombre, está reconociendo que todo lo que Dios hace, lo hace para su gloria. Nosotros vivimos para reflejar esa gloria. Si la iglesia ha caído, Dios la levanta para mostrar su poder. Si el creyente se ha apartado, Dios lo restaura para glorificarse en él. La misericordia de Dios no solo nos salva, sino que nos transforma. No basta con ser perdonados, hay que ser renovados. Más adelante, Asaf clama: llegue delante de ti el gemido de los presos, conforme a la grandeza de tu brazo preserva a los sentenciados a muerte. Aquí vemos el corazón intercesor del salmista. No ora solo por sí mismo, ora por los cautivos, por los débiles, por los que sufren. Eso es lo que hace un verdadero siervo de Dios: intercede por los demás. En tiempos de crisis, no se encierra en su propio dolor, sino que lleva delante de Dios las cargas de su pueblo. La iglesia está llamada a ser una comunidad intercesora. En medio del dolor del mundo, debemos ser voz de esperanza, manos que oran, corazones que se duelen por los que no conocen a Cristo. El clamor de este salmo también es profético. Habla de un pueblo que fue destruido, pero que anhela redención. Y en Cristo esa redención se cumple. Donde hubo ruina, Él levanta vida. Donde hubo llanto, Él da gozo. Donde hubo cautiverio, Él proclama libertad. Lo que Asaf veía desde las sombras, nosotros lo vemos en la luz del Evangelio. Jesús tomó sobre sí la ira que merecíamos, y en la cruz llevó nuestro castigo para que ahora podamos clamar con fe: Dios de nuestra salvación,
perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. El Salmo 79 termina con una declaración de fe. Y nosotros, pueblo tuyo, ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación cantaremos tus alabanzas. ¡Qué hermoso cierre! Después del lamento viene la adoración, después del juicio, la esperanza, después del dolor, la alabanza. Eso es lo que hace la misericordia de Dios. Convierte las ruinas en altar, el llanto en canto, la culpa en gratitud. Asaf no termina su oración con tristeza, sino con alabanza. Y ese debe ser también nuestro final. No importa cuán oscuro haya sido el camino, si volvemos al Señor, la adoración será restaurada. Hoy la Iglesia del Señor está llamada a volver a ser pueblo suyo, ovejas de su prado. No ovejas dispersas, sino un rebaño unido bajo el buen pastor. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Cuando escuchamos su voz, somos guiados por sendas de justicia. Cuando obedecemos su palabra, recuperamos el propósito. Y cuando vivimos bajo su gracia, podemos cantar otra vez. Querido hermano, quizás tú te sientes como Israel en este salmo, rodeado de ruinas, con un corazón cansado, sintiendo que Dios se ha alejado. Pero este mensaje es para ti. Dios no se ha olvidado de ti. Aun si el templo está derrumbado, Él puede reconstruirlo. Aun si tu fe ha menguado, Él puede avivarla. Aun si tus lágrimas han sido muchas, Él las recogerá en su redoma. La misericordia de Dios no se agota. El amor de Cristo no se cansa. Si hoy te humillas y clamas como Asaf, el Señor responderá. La Iglesia necesita volver al clamor. Necesita volver al altar, volver a la intimidad, volver a la palabra. Hemos llenado los templos, pero a veces los corazones están vacíos. Hemos buscado estrategias, pero hemos olvidado la oración. Hemos querido ser relevantes, pero hemos dejado de ser santos. Dios está llamando a su pueblo a la pureza, a la consagración, al arrepentimiento verdadero. El juicio comienza por la casa de Dios, dice 1 Pedro 4, pero el juicio de Dios no es para destruir, sino para purificar. El mensaje de Asaf es claro: cuando el pueblo se arrepiente, Dios sana la tierra. Cuando las lágrimas se convierten en oración, el fuego de la presencia vuelve a encenderse. El Señor no desprecia un corazón contrito y humillado, así que este es el tiempo de doblar rodillas, de clamar por misericordia, de pedir que Dios restaure su gloria en medio de nosotros. Oh, Iglesia del Señor, que este salmo nos lleve a un nuevo despertar espiritual. Que no solo lo leamos, sino que lo vivamos. Que nuestras oraciones no sean palabras vacías, sino clamores sinceros. Que en lugar de lamentar las ruinas, comencemos a levantar altares. Que el Espíritu Santo renueve en nosotros el amor primero, la pasión por Cristo, el deseo de vivir para su gloria. Y cuando Él restaure, cuando Él sane, cuando Él perdone, entonces podremos decir con Asaf: nosotros, pueblo tuyo, te alabaremos para siempre. Porque el propósito final de la misericordia no es solo salvarnos, sino hacernos adoradores. El corazón que ha sido perdonado no puede callar. La boca que ha visto la fidelidad de Dios no puede dejar de cantar. Así que, aunque hoy haya dolor, alaba. Aunque haya ruina, adora. Aunque haya lágrimas, levanta tus manos. Porque el mismo Dios que permitió el quebranto, será el que traiga la restauración. El mismo que permitió la disciplina, traerá la gloria postrera. El mismo que vio las ruinas de Jerusalén, levantará una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, preparada para encontrarse con su Señor. El Salmo 79 nos recuerda que la historia del pueblo de Dios no termina en el juicio, sino en la alabanza. No termina con ruinas, sino con restauración. No termina con lágrimas, sino con cánticos de victoria. Por eso, mientras esperamos la venida de Cristo, sigamos clamando, sigamos creyendo, sigamos alabando, porque el Señor tendrá misericordia de su pueblo y mostrará su gloria a las naciones. Amén.